Los directivos más cuestionados al interior de la unidad de gestión del riesgo eran cuotas de políticos. Así lo reveló Sneider Pinilla en su declaración ante la Fiscalía. Una senadora en ejercicio, un embajador activo y un funcionario de la presidencia hacen parte del rompecabezas que hoy está en manos de los investigadores. Este es uno de los capítulos menos conocidos y más importantes de esta historia. Señor director de la... Desde la posesión de Olmedo López como director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, estuvo acompañado de Sneider Pinilla, quien hizo parte del equipo de empalme y se terminó convirtiendo en su principal aliado para la repartición de coimas, gracias al cargo que ocupó en la Subdirección para el Manejo de Desastres. Esa plata Sneider se va a tener que usar para los temas del Congreso. En su colaboración ante las autoridades, Sneider Pinilla reveló los nombres de los políticos que habrían estado detrás de los nombramientos de fichas claves en la entidad. Tanto padrinos políticos como funcionarios y contratistas están hoy en la lupa de la justicia. El relato de Pinilla comenzó por reconstruir cómo fue el nombramiento del subdirector general de la entidad. El doctor Olmedo me dice, no es que te tenía para un cargo, pero el subdirector general va a ser otra persona, el doctor Víctor Mesa. Víctor Mesa, y esto es algo que yo sí puedo decir, Víctor Mesa fue una cuota política, valga la redundancia, de un político. Víctor Mesa se desempeñó en varios cargos públicos en Córdoba y estuvo en la lista de precandidatos del Polo Democrático para la gobernación del departamento. ¿Cómo llegó a la unidad de gestión del riesgo? Esto le respondió Pinilla a la Fiscalía. ¿Usted se enteró de quién era cuota Víctor Mesa? Sí, claro. ¿De quién? De la senadora del partido que ahorita perdió su personería jurídica, Todos Somos Colombia, que es la doctora Clara López. Víctor Mesa fue la primera cabeza que cobró el escándalo. Olmedo López lo declaró insubsistente el pasado mes de febrero, cuando salieron a la luz los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para La Guajira. Por este caso, la Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario y la Fiscalía lo está investigando según consta en este aparte del interrogatorio. ¿Y el señor Víctor Mesa tenía conocimiento de la ilegalidad que se estaba realizando en todas estas órdenes de proveeduría? Doctora, en este caso específico de esta orden de proveeduría, no sé si el doctor Pedro pudo haber pactado algo con él, porque el doctor Pedro era el que lo buscaba toda la firma del doctor Víctor de este proceso. Y usted dice, de esta no sé, de las otras sí sabe. Yo por eso tengo al doctor Víctor Mesa en la matriz, porque yo sé unos temas de... Que viene más adelante. Sí, me parece eso. Sí, perfecto. En esta declaración, Pinilla hace referencia a otro nombre clave en el proceso judicial: Pedro Rodríguez, ex asesor jurídico de la Unidad de Gestión de Riesgo. Usted recibió de Luis Eduardo López Rosero 1.000 millones de pesos como contraprestación por el direccionamiento de la orden de proveeduría número 192 del 2023, el cual fue cancelado en 2 cuotas. Rodríguez fue capturado e imputado por 5 delitos relacionados a sus gestiones ilegales para la compra de carrotanques. Y el doctor Pedro Rodríguez se convierte en el asesor top. Les cuento una anécdota: no pasaba absolutamente nada para firma del director, el doctor Olmedo, sin la revisión del doctor Pedro Rodríguez. Nada, absolutamente nada se movía en esa dirección si no era por él. Lo que sí sé es que todo el mundo le tenía ahí pues miedo a Pedro, porque Pedro no dejaba que nadie se acercara al director. Según Pinilla, Rodríguez era la cuota de otro de los escuderos políticos del gobierno. Yo lo que sé es que Pedro es cuota del embajador de Colombia en Argentina, el doctor Camilo Romero. Y yo lo que también sé es que el doctor Olmedo López acompañó en varias campañas al doctor Camilo Romero cuando fue candidato al Senado. Rodríguez fue el jefe de la oficina jurídica de la Gobernación de Nariño durante la administración de Camilo Romero. De hecho, la hoja de vida de Pedro Rodríguez llegó a Olmedo López gracias al hoy embajador en Argentina. Según el relato de Sneider Pinilla, Pedro Rodríguez fue quien desde la sombra estructuró el negocio para que las empresas del contratista de Pasto, Luis Eduardo López Rosero, ganaran el contrato para la compra de 40 carrotanques.
Así relató Pinilla su primer encuentro con el contratista Pastuso, de quien dice tenía un interés en la contratación estatal que iba mucho más allá de ser el proveedor de los carrotanques. El doctor Luis Eduardo es un señor alto, bien vestido, le gusta usar oro, un señor bien plantado, se nota que es un empresario. Pedro me presenta, me dice, mire, él es el doctor Luis Eduardo, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo le digo, Sneider Pinilla, su director de manejo. Entonces, estando ahí, él me dice, y doctor Sneider, yo tengo la capacidad de suministrarle hasta un avión, si quiere. Deme la oportunidad de poder trabajar con este gobierno, deme la oportunidad de trabajar acá. Que el tema de carrotanques no sea solamente lo único. El contratista de Pasto avanza en una negociación con la Fiscalía por los contratos de los carrotanques. Sin embargo, la Fiscalía investiga si hubo más contratos irregulares de las empresas de Luis Eduardo López con otras entidades del Estado. Cuando yo lo conocí, yo tengo un holding de 9 empresas. Yo estoy seguro que él contrató con el DPS, ahorita en este gobierno. Le voy a explicar por qué. Porque él estuvo buscando al doctor Olmedo, porque el doctor Olmedo tiene una empresa de aseo muy grande. Y el doctor Luis Eduardo López necesitaba una cantidad de cosas de aseo porque le iban a dar el DPS. Y él le dice al director que por qué no se las vende. O sea, ¿sabe por qué se echa para atrás? Porque pues obviamente el director creo que sí le da como miedo porque dice, no, van a relacionar que mi empresa, con la que él vive, le está vendiendo un contratista a la unidad. Otro alto funcionario en líos es Luis Carlos Barreto, ex subdirector para el conocimiento, quien está hoy capturado. La Fiscalía lo llevará a juicio por haber direccionado ilegalmente contratos que suman 100.000 millones de pesos. El jefe político de Barreto era César Manrique, actual director de la Función Pública. Así lo dijo Sneider Pinilla y lo ratificó la Fiscalía. ¿Quién recomendó a Luis Carlos Barreto con el señor Olmedo? El doctor Olmedo López me comentó a mí que el doctor Luis Carlos Barreto era referenciado por el doctor César Augusto Manrique, quien es el actual director de la Función Pública. A pesar de los duros cuestionamientos ya revelados por la Fiscalía, César Manrique se mantiene en el cargo como director de Función Pública. Desde julio del 2023, usted acordó con Olmedo Jesús López Martínez, César Augusto Manrique Soacha y Sneider Pinilla el direccionamiento de contratos con destino al departamento de La Guajira a cambio del pago de coimas a favor propio y de terceros. Otro de los nombres claves mencionados por Sneider Pinilla es el de la ex subdirectora de reducción de riesgos, Alete Arango. El actual director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, pidió investigar si los contratos que firmó esta exfuncionaria y que suman casi $500 millones se ajustaron a la legalidad. ¿Y Aletia era cuota de quién? Alete Arango era cuota de un candidato al Consejo de Medellín que se llama Alejandro Saldarriaga. Alejandro Saldarriaga, a quien se refiere Sneider Pinilla, fue representante legal del Movimiento Independientes, fue candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Verde y al Consejo de Medellín, pero se quemó en ambas aspiraciones. Es cercano al embajador Camilo Romero. De hecho, respaldó su candidatura a la presidencia en las pasadas elecciones. La presidencia que será ocupada por un candidato alternativo, seguramente Camilo Romero, que es nuestro candidato. En su declaración, Pinilla también se refiere a una alta exfuncionaria de la Fiduprevisora, cuyo papel está siendo indagado por las autoridades. El nombre de Daniela Andrade salió a relucir como la persona que ordenó desde la Fiduprevisora el pago de los 40 carrotanques. Daniela Valencia Andrade, vicepresidenta de Contratación Derivada, la Fiduprevisora ordenó el pago total de los 46.800 millones de pesos. El desembolso fue tramitado con documentación falsa y sin que los vehículos hubieran sido entregados. La Fiduprevisora se demoraba mucho, pero en específico, el doctor Pedro Rodríguez, pues se hablaba con esta señora Daniela Valencia, se llama ella, que es la vicepresidenta de la Fiduprevisora. Ellos tenían mucha comunicación. ¿Ella tuvo alguna información sobre la irregularidad en estos contratos? Doctora, pues yo le voy a decir una cosa, la Fiduprevisora revisa todo lo que uno pasa, todo, y nos regresa siempre. En ese contrato nunca regresaron nada. Daniela Andrade es pareja de Jaime Ramírez Cobo, el asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia que aparece en los chats con Sneider Pinilla, agilizando la firma de varios contratos en nombre del ministro de Hacienda.
Recientemente, el gobierno nombró a Daniel Andrade en una de las notarías que más factura en el país. Y buscamos a todos los mencionados por Sneider Pinilla. La defensa del ministro de Hacienda subrayó que ninguno de los 3 proyectos mencionados por Pinilla llegó a etapa precontractual. Y el embajador de Argentina, Camilo Romero, por su parte, afirmó que no tiene nada que ver con hechos ilícitos, aunque reconoció que envió la hoja de vida de Pedro Rodríguez al exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo.